Y ya está con nosotros la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra Vocera, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sí, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes ya. Se nos ¿Cómo pasó está, ministra? Esperando acá la mañana. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, queremos partir. Quiero preguntarle primero, ¿cuál fue para usted el anuncio más importante de la cuenta pública del presidente? Bueno, tuvo más que en los grandes anuncios fijar una hoja de ruta. Yo creo que eso es la principal invitación que hace el presidente, dar certeza de hacia dónde tenemos que avanzar, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Y que este año sea un año para concretar esos avances. Primero, el pacto fiscal. Le puso fecha, ya a fines de julio debería insistirse en el Senado, en el pacto fiscal, dando un poco vuelta a la discusión, que yo creo que es lo que ha generado más debate, probablemente profundicemos en eso. Pero también en temas como, por ejemplo, ley de pesca, la ley del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Vamos a hacer un adelanto respecto a la reparación de la deuda histórica de los profesores y profesoras, más allá de lo que se define en el pacto fiscal. Sí, la idea es poder avanzar antes. ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, eso es lo que tenemos que conversar con los profesores y profesoras. Ya se han ido explorando algunos elementos para justamente atender las situaciones más críticas. O sea, el presidente pidió un esfuerzo fiscal especial para las situaciones más críticas de los profesores y profesoras, porque toda la deuda hoy día con los recursos que tiene el Estado no se puede pagar, por eso la reforma tributaria, ¿no? Entre otras cosas. Pero creemos que no se nos puede seguir muriendo profesor y profesora en la espera, ¿ah? Esto es muy terrible, lo hemos visto hace muchos años. Yo cuando era dirigente estudiantil, esto ya estaba en el centro de las demandas de los profesores y profesoras. Entonces, el presidente refuerza ese compromiso con ese esfuerzo fiscal anticipado, ¿no? Y lo del CAE vuelve a reiterar algo que se dijo el año pasado en la cuenta pública, es que resuelto, aprobada la reforma tributaria o el pacto fiscal, vamos a presentar ante el Congreso un instrumento especial, ¿cierto?, autocontenido respecto a cómo ir resolviendo la deuda del CAE y al mismo tiempo, porque esto no es solo eliminar el CAE, ¿no? Es buscar un mecanismo de financiamiento de la educación superior que complemente lo que hemos logrado ya en la gratuidad. ¿Qué significa, ministra, concretamente esos otros instrumentos? Usted dice instrumento y probablemente también pueda estar asociado a temas tributarios. ¿Significa que habrá una nueva reforma tributaria una vez que se apruebe esta, si se aprueba, para poder enfrentar la condonación o el cambio del CAE? No, a ver, en esta discusión sobre el CAE se han presentado distintas propuestas siempre sobre la mesa y la idea es justamente no contaminar la discusión más grande, ¿no?, que es la del pacto fiscal. O sea, resolver esto, tener certeza de cómo va a quedar nuestro sistema tributario, qué vamos a estar financiando de manera permanente, además, en nuestro país respecto a eso, para luego pasar a este otro debate. Entonces, por eso no hemos querido adelantar esta discusión. Hoy día, bueno, en el mecanismo de cobranza, por ejemplo, incluso a los morosos se les hace una retención, ¿no?, a final de año, mediante impuestos. Entonces, no queremos mezclar el debate en torno a estos dos elementos, por eso resolver uno y después el otro. Para que quede súper claro, porque el presidente también dijo claramente en la cuenta pública, su frase fue, vamos a insistir en nuestro compromiso por la condonación del CAE, pero dependemos de la reforma tributaria. Después salió a desdecirlo el ministro de Hacienda diciendo que la condonación del CAE tiene otra vía, otra fuente de financiamiento. Entonces, para entender, ¿el presidente se equivocó al decir eso o lo entendimos mal? No se equivocó. De hecho, el presidente lo dijo muy claramente en la primera cuenta pública del año pasado y en esta también, que vamos a insistir esto una vez resuelto el tema de la reforma tributaria. Nunca ha dicho que la reforma tributaria va a financiar las condonaciones del CAE. Es una cuestión de secuencia, de priorizaciones, de no contaminar una conversación con la otra, porque nuestra prioridad hoy día está en la discusión gruesa, ¿no?, que es tener los fondos para, entre otras cosas, resolver lo de la PGU, que también es muy prioritario para el gobierno y para la sociedad chilena. Sí, claro, no solamente para nosotros, al final una demanda también ahí importante y clave para nuestros pensionados. Salud también, listas de espera, ¿cierto?, sala cuna, el derecho a sala cuna, sí. O los temas asociados a seguridad, o el aumento del per cápita en la atención primaria de salud, porque ahí también tenemos gran desafío. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente, a fin de cuentas? Que nosotros sabemos que, y es un compromiso, el resolver las deudas del CAE, ¿no? Y esto ha sido un tema más desde que éramos dirigentes estudiantiles. Pero hoy día necesitamos
despejar el camino del financiamiento de esas otras prioridades ciudadanas. Y después entonces de eso se va a ver el tema de la condonación del CAE. Sí, y podría ser preparando ese camino. Pero podría ser con nuevos impuestos también. Mira, u otros elementos, ¿no? Pero hoy día ya hay elementos que, por ejemplo, vuelvo al punto, hay morosos que se les descuenta, se les hace una retención, sí, ¿no?, de impuestos producto de las deudas que tienen. Entonces, claramente, cómo está funcionando hoy día, el pago de las deudas incorporan ese tipo de mecanismos y sistemas de cobranza. Entonces, para nosotros, antes de entrar en ese debate y cómo resolvemos esas deudas de los egresados, preferimos cerrar este camino, ¿no? Ministra Vallejo, usted habla de pacto y a veces se usa con mucha facilidad como si fuese sinónimo pacto y reforma. Y pacto tiene un sentido distinto. Pacto es una reforma pactada, una reforma en que todos más o menos entregamos algo, cedemos algo. Ustedes no tienen la mayoría, es un dato. Exacto. Y si quieren insistir en el Senado, ya no necesitan ni siquiera la mayoría simple, necesitan 66%. Eso sí, la matemática no da, salvo que uno llegue con una oferta distinta. Para ser súper concretos y simples, para dejar de lado las dudas, las incertezas, ¿con qué distinto va a llegar el gobierno para que haya, usted me dirá cuántos votos de la oposición le van a decir, sí, ministra, claro, sí, ministro, estamos de acuerdo, pactemos? ¿Qué llevan? Bueno, distinto a la reforma original. Dos cosas. Claro, nosotros estamos convocando un pacto fiscal, ¿ah?, para tener una reforma tributaria que sea lo más acordada posible. Y ya no ¿Qué solo... es el sentido general del discurso del presidente? Pactar en todo, en general. El sentido general, porque en esto nosotros hemos sido sumamente pragmáticos, sin perder las convicciones y hacia dónde queremos avanzar. De hecho, el presidente habló del estado de bienestar que queremos construir en nuestro país. ¿Cómo entendemos ese estado de bienestar, no? Con cuidados, con protección, con seguridad y también con un Estado que empuje al desarrollo. Y por eso la estrategia litio, hidrógeno verde, etc. Pero en todo su discurso, el pacto no es renuncia. Pero hay que llegar con algo. Pero aquí lo interesante que hace el presidente, que es tratar de aplicar la fórmula que aplicamos en la discusión de 40 horas o de royalty minero, por ejemplo, ¿no? Y que a pesar de ser minoría, nos permitió avanzar y resolver, ¿no?, y concretar un compromiso, claro, gobierno. Pero ahí se cambió el proyecto original. Claro, 40 horas, flexibilidad. Cedimos todo. Gradualidad. Royalty mineros también se bajó el porcentaje máximo. Pero las 40 horas salió muy bien porque, bueno, la gradualidad estaba antes para las pymes y se amplió. Siempre tuvo gradualidad, pero solo las pymes después se amplió. Y se establecieron, obviamente, adaptabilidades según los sectores productivos y otras cosas. En fin, en royalty hicimos algo similar, que es ponernos de acuerdo, pero pensando en los objetivos. Que esto no es menor, ¿no? Porque no se trataba solo de cuánto vamos a recaudar, cuáles van a ser los instrumentos, sino que cómo queremos entregar financiamiento a las regiones y por qué necesitamos entregar financiamiento a las regiones. Y ahí se involucraron los alcaldes, se involucraron los gobernadores y al final era una demanda casi transversal. Teníamos senadores de la UDI diciendo vamos a aprobar esto porque queremos estos recursos a nuestras regiones para su desarrollo. ¿Cómo se logra eso con la reforma tributaria que hoy día no está ese acuerdo? Aquí viene el anuncio, atención. No, ¿Con qué gobierno va a lograr 11 o 10 votos de la oposición? Aquí viene el tema central, que es que el presidente hace una invitación a poner los objetivos por delante antes que los instrumentos. Es decir, pensemos en las personas y pensemos en las principales necesidades que creemos que hay que resolver. El presidente pone la perspectiva del gobierno y luego invita a la oposición o al Parlamento a decir, bueno, si comparte o no ese objetivo, que es salud, que es seguridad, ¿cierto?, que son pensiones. Que se y eso es súper importante. ¿No? Y yo creo que los compartimos. Entonces luego, nosotros la propuesta inicial que presentamos consideraba casi 2,7 puntos del PIB de recaudación, ¿no? Porque justamente todo lo que hemos mencionado más o menos involucra ese gasto. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es la invitación en un diálogo intenso, porque la idea es insistir ahora a fines de julio, es que escuchemos a la oposición, ¿cierto?, a los trabajadores, a los empresarios y digamos, bueno, ¿compartimos este objetivo o no? Si los compartimos, vamos a encontrar las mejores herramientas. Por cierto que las herramientas de recaudación
no pueden ser a costa de los que menos tienen ni de la clase media, sino que tiene que ser progresivo, ¿no? Tiene que ser un sistema justo, distributivo. Pero están dispuestos, por ejemplo, a sacar el impuesto al patrimonio, que es algo que aquí Ricardo Mebel lo acaba de decir, ¿cierto? Más temprano, presidente de los empresarios, ellos dicen, podemos, por ejemplo, se podría aumentar y subir la cantidad de los tramos y la cantidad... 48% de impuestos a los más ricos. A los más, pero a las personas, no a las empresas y no al patrimonio. ¿Estarían dispuestos a eso? Nosotros hemos estado disponibles y lo hemos dicho en varias oportunidades. No tenemos como una fijación por uno u otro instrumento. De hecho, yo cuando era diputada... ¿No es una línea roja que no se cede, no que no se tranza? No tenemos línea roja en los instrumentos, tenemos flexibilidad en los instrumentos. Siempre y cuando resguardemos la lógica redistributiva, ¿no? El espíritu, que es un principio fundamental. Y que obviamente esto no se centre solo en normas antielusivas y hacer que los que que deberían pagar paguen efectivamente, sino que también que personas como los que estamos acá, cierto ministro de Estado, personas que de alto ingreso, aportemos más, ¿no? Porque esa es la idea, ser solidarios para enfrentar las necesidades urgentes que tiene nuestro país. Entonces, vuelvo al punto, esto algunos lo han dicho, es un chantaje, no, es poner en el centro lo que queremos financiar, el gasto, ¿no? Y en eso ponemos en el centro a las personas y luego venimos con los instrumentos para no entrar en una disputa que es ideológica o muy técnica o muy como de expertos, sino que más bien una discusión política porque tarde o temprano se llega a los instrumentos. Sí, no, se van a llegar a los instrumentos. En julio, pero el presidente dijo que iban a asistir en julio, o sea, no queda un mes. Ahora, pero acuérdense, yo quiero recordar que después de que se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria y se cerró un poco la puerta a ese debate, el ministro de Hacienda insistió y abrió un periodo de consulta, ha estado conversando, entonces no es que hayamos estado esperando, ¿cierto?, en las oficinas, sentado a ver si es que llega alguna otra propuesta, se ha ido proactivamente a buscar esas posiciones y los instrumentos van a llegar a la discusión, obviamente, pero ahí es algo que yo creo que todos compartimos, ¿no?, que la técnica se subordina a la política y la política es las personas. Ese es el objetivo político. Ministra, ¿y qué pasa si no se aprueba la reforma tributaria? Porque hoy día no están los votos, más allá que usted tiene la confianza, obviamente, en lograr ese pacto fiscal. Pero ¿qué pasa si no se aprueba? Porque lo que ha dicho el presidente, al menos 10 veces nombró el presidente durante su cuenta pública la reforma tributaria como condición para cumplir con compromisos del gobierno, ¿cierto? Reducir los tiempos de espera en salud, crear un sistema nacional de cuidado, avanzar en seguridad, en fin, es una lista enorme. Entonces, ¿qué pasa si no se aprueba? ¿No se van a cumplir los compromisos del gobierno? Hay varias cosas. Nosotros, el presidente habló de muchos avances que se hicieron sin reforma tributaria en este año 3 meses de gobierno. Copago cero, la reducción también de listas de espera en el caso de cirugías, por ejemplo, todo lo que hemos hecho en seguridad. En fin, royalty lo hemos aprobado sin reforma tributaria y además agregó anuncios que no dependen de la reforma tributaria y compromisos que no dependen de la reforma tributaria, porque para eso me ha aprobado una ley de presupuesto, y otros que sin lugar a dudas van a depender de una reforma tributaria porque son importantes recursos, ¿no? O sea, la PGU implica un poco más de 1 punto del Producto Interno Bruto para llegar a los 250.000 pesos. Eso no se financia con esta ley de presupuesto ni con la próxima en la subsiguiente. Va a requerir ingresos adicionales al futuro. Por eso la pregunta es, ¿qué pasa si no se aprueba? ¿No se cumplen los compromisos del gobierno? Yo pondría... hay varios compromisos que vamos a cumplir sí o sí. No, pero entonces, para hablar la lista que depende de la reforma tributaria. Pero quiero precisar porque si no puede quedar una cuña con que no se cumplen los compromisos, que tenemos muchos que vamos a cumplir sí o sí. Pero yo no me pondría en un escenario pesimista, porque por cierto, si las cosas no van bien, en el escenario pesimista, si las cosas no van bien, vamos a buscar distintos otros caminos, ¿no? Y ver qué hacemos con lo que hay, ¿no? Pero no va a ser, no va a cumplir la expectativa ciudadana. Ok, se lo pongo de otra manera. Si ocurre el escenario pesimista, aunque usted no se quiere poner, yo lo entiendo, pero si ocurre el escenario pesimista, ¿no van a estar los recursos para cumplir con algunos compromisos del gobierno? No van a estar todos los recursos del Estado. O sea, ahí sí que sería sacar el conejo del sombrero. O sea, no podemos hacer magia. Y cuando hablamos de responsabilidad fiscal, frente a necesidades crecientes de la población y que requieren un gasto permanente, como las pensiones, como la salud, como aumentar las plantas de los funcionarios de la PDI,
requerimos ingresos nuevos permanentes. No, es que no hay otra receta, ¿ah? A menos que acudamos al mayor endeudamiento, pero eso igual se tiene que pagar. Entonces, eso es súper claro, pero yo quiero volver a los hechos. Porque en varias oportunidades se nos ha dicho que está cuesta arriba, esto es imposible, se nos dijo en el copago cero incluso que era ilegal o era imposible. El sueldo mínimo se nos dijo, esto es imposible adelantar a 500.000 pesos porque era pensado a fines de gobierno, pero lo adelantamos. Con las 40 horas también se nos dijo muchas veces que era imposible, ¿no? Y sin embargo, hemos logrado sacarlo adelante a pesar de ser minoría. Entonces yo creo que es importante no solo usarlos como ejemplos, sino que tener presentes permanentemente que hemos sido como país capaces de sacar adelante, no como gobierno, y no solo el presidente y sus ministros, sino que como país, junto con los parlamentarios de oposición, junto con las pymes, trabajadores, empresarios, hemos logrado sacar adelante cosas que parecían imposibles. ¿Por qué? Porque fuimos flexibles, porque ninguno esperaba tener el 100% de lo que quería, porque pusimos en el centro a las personas, porque dialogamos todo lo necesario y porque hubo un momento donde dijimos, ok, llegamos al momento donde hay que materializar los acuerdos. Y así sacamos aquellas cosas que parecían ser imposibles. Y aunque la reforma o el pacto fiscal crean que es imposible, nosotros tenemos harta esperanza en que esta vocación democrática que ha demostrado el país también se refleje en el pacto fiscal. Así como los instrumentos son secundarios al propósito final, o son el camino para, obtener más recursos parece ser un propósito. Y también hay que bien compartido. Bien compartido. Sí, transversal. O sea, más recursos se necesitan para un montón de políticas y deudas pendientes del país. Y sobre los caminos, uno es reformas tributarias o pactos tributarios, es decir, cobrar más impuestos a las personas. Pero hay otros. A los que más tienen, claro. Me gustaría saber, y eso ya lo hemos hablado, despejémoslo un segundo. ¿Cómo toman ustedes la discusión que se ha centrado en, y cómo lo asumen? Ok, más recursos, pero más recursos también podrían darse con más crecimiento. Y los critican en que no tienen mucha vocación, algunos en el gobierno, de generar más instancias de crecimiento económico. Y lo otro es mejorar el gasto que ya se recauda, el gasto del Estado, en este gobierno, en el pasado y en el que vendrá. Siempre hay espacios. Y parece que el énfasis es más a recaudar más bien impuestos y no decir más impuestos y también mejor gasto y también más crecimiento. ¿Cómo asumen ustedes esa crítica? Veamos la realidad y los hechos, ¿no? El presidente el año pasado mandató y se comprometió a mejorar la productividad de nuestro país. Y fruto de aquello se presentó una agenda de productividad con varias medidas que lideró el equipo económico, entre ellos el Ministerio de Hacienda, pero el equipo económico de gobierno. Además, una agenda pro inversión. Eso se presentó y está en ejecución, o sea, está implementando una parte importante de esas dos agendas porque tenemos la convicción de que nuestro país tiene no solo que crecer, sino que tiene que salir del estancamiento productivo que lleva más de 10 años. Porque las cifras de hoy son negativas. El IMASEC del día de la cuenta pública fue el tercer mes consecutivo que se contrajo la economía. Recuerden que nosotros venimos de un calentamiento de la economía por un gasto expansivo fiscal tremendo, ¿no? Más la inflación. Entonces estamos haciendo todo el esfuerzo para poder salir de eso, aunque la inversión es de las más altas en los últimos 6, 8 años. La inversión extranjera ha aumentado muchísimo en este tiempo. Pero termino con algunos otros hechos. Tenemos tal preocupación por la productividad que hemos presentado estrategias para mejorar las condiciones del desarrollo productivo de nuestro país, con estrategias propias, ¿no? Que es los acuerdos, obviamente, multilaterales, etcétera, pero también la industria nacional del litio. Para terminar con ese ejemplo concreto, el litio es un recurso mineral que es envidiable por parte de otros países. Y Chile tiene la segunda reserva cuarta reserva y segundo país exportador. Apuntar una cosita, ministra. ¿Ustedes tienen conciencia de que eventualmente un alza de impuestos puede afectar el crecimiento? O sea, nosotros tenemos que ir de la mano con pero hay conexión en los dos temas. Es que Chile todavía está bajo la capacidad de aquellos países. No vamos al caso de Chile. Conceptualmente, ¿ustedes tienen claro que más impuestos eventualmente afecta al crecimiento económico? No necesariamente. Ya, para ir ¿Por qué? Porque primero, esto no es solo teórico. Uno tiene que ver en qué situación está el país respecto a otros países donde los impuestos son más altos y sin embargo sigue habiendo inversión, producción y crecimiento.
Y en segundo lugar, porque además la propuesta del pacto fiscal que nosotros hicimos, y que la idea es volver a discutir, etcétera, pero contaba ya con incentivos para la productividad, ¿ah? Que era descuentos, eran beneficios tributarios básicamente que presentábamos a costa de que las empresas pudieran invertir los recursos en productividad, en tecnología, ¿cierto?, en desarrollo. Entonces, las discusiones sobre los impuestos pueden venir asociadas también a incentivos de productividad, pero además porque el crecimiento económico, bueno, yo no soy el ministro de Hacienda acá, la verdad, no soy la experta en la materia, pero por cierto que para crecer no vamos a centrarnos solo en los temas impositivos, sino que también en los incentivos, en la inversión que hace el Estado también, ¿ah? En alianza con el sector privado, o sea, las alianzas público-privadas para construir, ¿cierto?, generar obviamente ciclos virtuosos en el desarrollo económico. Por eso es tan importante las obras públicas, la inversión en vivienda, porque genera empleo, etcétera. Pero para largo plazo, temas como litio e hidrógeno verde son claves, porque además esto es crecer con sustentabilidad y con descentralización. La crítica que se hace, la hizo Ricardo Meves más temprano acá, es que, claro, el enfoque en inversión es en algunas industrias y no en el general, y no se presentó un plan de desarrollo. Pero vamos a preguntarle eso a la vuelta de la pausa. Hubo un capítulo bien largo para el mundo rural. Vamos a preguntarle eso a la ministra vocera de Gobierno después de la pausa aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, conversando con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, hoy día viene una entrevista que me imagino que ya la revisó, ¿cierto?, de la ministra de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presidenta de la sala y además vocera de la Corte Suprema, que es la sala que emitió el famoso fallo de las ISAPRES, donde dice: los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a las personas que demandaron, no a todos los afiliados. ¿Cómo podría cambiar esto el proyecto, el criterio de la ley corta de ISAPRES? A ver, lo primero, esto es evidentemente un nuevo elemento en la discusión. Si ustedes ven los comentarios, los mismos medios de comunicación, lo que se usó como base para, por ejemplo, presentar la reforma constitucional de parlamentario en el Senado, la inadmisibilidad incluso de nuevas denuncias a propósito de la interpretación que se hizo del fallo de la Corte Suprema, que además dice textualmente aplicación general, nos pone en una situación distinta. Ahora, más allá de una... Sí, efectivamente. O sea, nosotros vamos a tener que pedir probablemente un recurso de aclaración, porque independientemente de la vocería o de lo que se haya dicho en esta entrevista, es la Corte Suprema la que tiene que precisar este nuevo elemento que se pone sobre la mesa. ¿Y podría eventualmente cambiar la ley corta que pidió el gobierno? No, ahí en lo segundo no hay ninguna implicancia por la ley corta, porque la ley corta no se compromete con montos, más bien establece como las gradualidades o los plazos para que las mismas ISAPRES presenten sus planes de devolución. Ya, pero la ley corta va a ser parte de un debate y va a seguir contribuyendo, ¿no? Pero la ley corta no especifica... Estoy tratando de acordarme, porque la leí en algún momento, pero no especifica a cuánta gente se le debe devolver, o si son todos los afiliados o todos los que se les cobró de más, o solo a los que demandaron. No, a ver, lo que sí hacemos nosotros y lo que hicimos todos, básicamente, es entender, a propósito del fallo de la Corte Suprema, que es de aplicación general, es que esto no era exclusivamente para los que demandaran, ¿ya? Y así lo hemos entendido casi todos los poderes, ¿no? Por lo mismo, ahora lo que necesitamos es la precisión, es una aclaración de detalle, porque cambia totalmente el escenario de los beneficiarios de la devolución y también respecto a la aplicación de la tabla de factores, que yo creo que también ahí quedó un elemento que podría ser distinto a lo que se había señalado anteriormente. Si es que tienes que solicitarlo o no tienes que solicitarlo. Que sea automático, digamos, el cambio en plan, entonces, sí. O que uno tenga que recurrir. Claro, es que la tabla de factores debería aplicarse el cambio, ¿cierto?, con los criterios que correspondían. ¿Usted siente que por hecho, a partir de la circular, queda establecida tabla de factores única para todos? O sea... Lo que dice es que la aplicación de las tablas de factores no correspondía, ¿no? Y esto a propósito de las denuncias, ¿no? Por ejemplo, para los casos los menores de 2 años. Y cuando el fallo se publica,
lo que se da a entender es que esto se tiene que corregir. Y la corrección no es solo a quien demanda, ¿no? Si es un criterio general. Pero bueno, no voy a entrar más en detalle porque yo creo que al final de esto lo que corresponde es que el organismo correspondiente, valga la redundancia, pueda precisar y dar más detalles de este elemento que se incorpora en el debate público y que es nuevo, es total y absolutamente nuevo. ¿Sorprendió al gobierno esto? Yo creo que a todos y a todas. Ya, y por lo tanto, como dice usted, van a pedir una aclaración. Pero más pero lo bueno es que con la ley corta la verdad es que no se debería ver afectada, ¿no? Eso le quería preguntar yo yo al más. Final lo que hacemos con la ley corta es decirle a la ISAPRE, ok, ustedes tienen realidades distintas, la misma ISAPRE, de hecho, porque interpretaron como todo el fallo de un punto de vista general, dijeron no estamos en condiciones de devolver todos los recursos que se deberían devolver, y lo que nosotros le dijimos con la ley corta fue, ok, mira, en 6 meses preséntenos sus planes de pago y esto lo va a evaluar un organismo más, la superintendencia, ¿cierto?, de manera autónoma y no que dependa como tal directamente del gobierno, y con expertos si es que cumple o no con el fallo. Entonces tiene que ver más como con procedimiento, más que con determinar exactamente quiénes son, ¿cierto?, y cuánto plata es y en cuánto tiempo se paga. Entonces la ley corta va a avanzar por su curso, va a seguir su camino. Y nosotros ahí volvemos a insistir que estaremos disponibles a acuerdos, a conversaciones. Eso le quería preguntar yo, ministra. ¿Qué están dispuestos a cambiar en el proyecto, en la ley corta de ISAPRES para nuevamente también tener los votos? Y se lo pregunto específicamente por ejemplo... ¿Qué quieren que cambiemos de eso? Porque las críticas, por ejemplo, de la ISAPRES dicen que esto va a terminar con la ISAPRES. Pero luego no nos señalan exactamente qué debería ser cambiado, cuál es su propuesta. Todavía nosotros no conocemos la propuesta de las ISAPRES. De hecho, la ley lo que hace básicamente es decirle en 6 meses presentan una propuesta de pago. Claro. Entonces, conociendo eso, uno podría pronunciarse si es que nos parece razonable, estamos de acuerdo o no, pero ahora lo importante es tener una aclaración de la Corte Suprema, porque va a ser sumamente determinante en cómo se dé la discusión en general, no solo respecto al tema de la ley corta. Claro. Que es más de ahora, uno de los puntos que sí se ha sido criticado no solamente por las ISAPRES, también por ex superintendentes de ISAPRE, y que sostienen que uno de los problemas principales es que al establecer que se baje el precio de los planes a la gente que se le cobró de más, pero no poder subir el precio de los planes a los que se les cobró de menos, entonces se produce un desequilibrio de plata financiero, porque no hay una compensación de los más riesgosos versus los menos riesgosos, como funciona en general el sistema de seguro, y que eso implicaría un desfinanciamiento del sistema. ¿Eso se podría modificar de alguna manera? A ver, lo que nosotros no podemos hacer, y en esto que tenemos que ser sumamente claros y claras, es que los mecanismos que se propongan en términos legislativos puedan alterar o vulnerar la aplicación del fallo. Entonces, cuando... y esto en el escenario que teníamos hasta ayer, ¿no? Hoy día... Con la entrevista de la ministra vocera de la Corte Suprema podría cambiar, pero eso depende de la Corte Suprema, ¿no? Lo que se señalaba en el debate, en el Senado particularmente, a través de una propuesta, en donde hemos sido críticos, es que se neteaba un poco la aplicación del fallo de la Corte Suprema. O sea, por el ajuste de la tabla de factores, si a ti te tenían que bajar al final, o sea, bajaba el precio final de tu plan, lo que hacían era posibilitar el aumento del precio base del plan, cosa de que al final tú irás pagando lo mismo a pesar de que el efecto de la tabla de factores debía ir a la baja. Otra cosa distinta podría ser que la aplicación de la tabla de factores hubiese ido hacia arriba. En algunos casos se da. Y en algunos, claro, pero eso... Pero no lo permite el proyecto. ¿No se permite? No, no se permite. ¿Qué proyecto? No lo permite por lo pronto el fallo. No. El fallo no se... No permite subir los precios de lo que se les pagó. Los fallos de la Corte Suprema de Tercera Sala no permite que se baje, pero no se suba. Y ahí la ISAPRES dicen, claro, ¿y cómo equiparamos la estabilidad financiera hacia adelante? Lo que la Corte Suprema señala
en esto yo no soy la ministra vocera de la Corte Suprema, pero es una aplicación general respecto a tabla de factores y que eso no debiese alterar la interpretación de los precios base de los planes. O sea, yo no puedo retroactivamente decir, ok, mira, no te voy a devolver todo lo que te tenía que devolver porque los precios base en el fondo los puedo modificar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que garantizar es flexibilidad, obviamente, en los detalles, pero siempre y cuando esto no genere una alteración en la aplicación del fallo de la Corte Suprema, atendiendo ahora, además, a que se requiere una precisión, porque es muy distinto el escenario donde se les devuelve a todos, a los que se le aplicó mal la tabla de factores versus solo a los que demandaron. Pero entonces eso podría modificar el número de 1.400 millones que hay que devolver. Es que eso es lo que tendría que resolverse ahora con una aclaración. Nos queda un minutito y yo no quiero dejar pasar. Porque además, ojo, que en el proyecto de ley, de la ley corta, nosotros no hablamos de universo de números, ¿no? Esas son estimaciones que se han hecho a propósito de que se entendió que la aplicación del fallo... Pero esa es la estimación que tiene el gobierno. General. Bueno, claro, es la estimación que tenemos todos producto de entender que la aplicación era de carácter general, pero no es algo que está escrito y explicitado en la ley corta. Nos alcanza, tenemos tiempo para una pregunta que es un tema distinto, 50 años. A su juicio, lo que hizo no es convencional ahora, es consejero Luis Silva en la entrevista con Cristian Barken, a su juicio es negacionista, pese a que él critica, y más bien es muy crítico a la violación de los derechos humanos en dictadura. Y si es negacionismo, ¿usted está de acuerdo con una ley que castigue el negacionismo en nuestro país? A ver, lo primero es que no solo por estar conmemorando los 50 años del golpe, sino que en todo momento tenemos que ser especialmente promotores de la democracia, de su defensa y su profundización, ¿no? Y el ejercicio democrático de avanzar hacia su fortalecimiento de nuestra institución implica también reconocer lo que en el pasado dañó la democracia y dañó los derechos humanos, ¿no? Es indisoluble la memoria con el futuro. O sea, cuando uno piensa en el futuro, necesariamente recoge elementos de la experiencia histórica, personal, etcétera. No hay forma de proyectar un futuro si no recogemos cosas que hemos conocido, ¿no? Ya sea porque no las queremos o porque sí las deseamos repetir, sin lugar a duda. Entonces, digo esto porque no es un capricho. A veces se dice que estamos como pegados en el pasado y no, la verdad es que solo podemos pensar el futuro si es que tenemos claridad de lo que queremos y no queremos respecto a nuestra experiencia pasada. Y en ese sentido, claramente tiene un problema grande la declaración que hace el consejero, pero no lo quisiera solo personalizar. Este es un debate que trasciende a lo que ¿Sería partidario de una ley que castigue el negacionismo? No hay posibilidad de ser estatista si es que tú usaste el Estado para torturar, para hacer desaparecer gente, para violar. Son políticas de Estado esa. Claro, o sea, es un problema tremendo. Entonces, a menos que él crea que es una buena política de Estado aquello. Pero yo siento que eso no se puede permitir y no podemos permitir en pleno siglo XXI que tengamos personas que siguen, no sé, ensalzando la figura de Pinochet con todo lo que hizo, con el daño que hizo a nuestro país, con el daño a la democracia, a las personas, ¿cierto? Con el robo que le hizo a nuestro país. Y eso me parece que es grave y que está bien que le pongamos límite en el debate público, ¿no? Y que además veamos cómo trabajamos en el presente, no solo cuestionando el pasado y lo que pasó, sino que diciendo, bueno, y hoy día, ¿qué estamos haciendo todos para fortalecer nuestra democracia, para profundizar en los derechos, para tener una convivencia más sana? Y en eso es muy claro lo que dice el presidente, porque podemos tener diferencias políticas y podemos ser agudos en nuestras diferencias políticas y ser críticos y ser firmes, etcétera, pero eso no nos permite o no nos da el permiso para denigrar a otra persona, para insultarla, para humillarla.
Y eso está pasando lamentablemente en nuestro debate público en casos que son, bueno, por todos conocidos. Un debate profundo y que probablemente nos acompañará, ¿cierto? Sin duda, durante este año, varias generaciones y también aquí en el programa, pero nos tenemos que ir. Así que muchas gracias, ministra, por estar con nosotros en Estado Nacional este día domingo. Que tengan buen domingo. Vamos también. Rápidamente a las noticias. Buenas tardes. Chao, chao.